Entonces, seguimos con la homeostasis en los seres vivos. Seguimos con los animales. ¿Listo? Entonces, seguimos con la circulación. Bueno, antes que seguir con la circulación, vamos a responder las preguntas. Veo el diafragma. El diafragma es un músculo que simplemente me abre la cavidad torácica, bajando, subiendo la presión, haciendo que se ensanche los pulmones, permitiéndome la entrada o la salida de aire. Yellow teacher. Bien. Entonces, la circulación es muy importante porque transporta los nutrientes, transporta gases, transporta hormonas, también lleva los desechos metabólicos para ser eliminados. Y algo muy importante, ayuda a regular la temperatura, aunque eso es lo que menos nos dicen a nosotros de la circulación, ¿cierto? O si no, ¿por qué creen ustedes que cuando tienen calor se ponen cachiticolorados? Porque aquí hay vasos capilares, se llenan de sangre para que la sangre se refresque. Todo esto lo hace la circulación, es muy importante. Está formado por una bomba, que es el corazón en nuestro caso, los vasos sanguíneos, que son de tres tipos: arterias, venas y capilares, aunque hay algunos más que serían como las arteriolas y las vénulas, que son como más pequeñitos, claro, porque como yo tengo que llegar a cada una de las células, entonces cada vez tengo que ir siendo más pequeñito. Hay unas venas muy importantes, hay venas y arterias muy importantes, ¿cierto? Ah, pero eso ese rojo es porque te quemas, se quema la piel con el viento. Entonces, hay unas venas y unas arterias que son muy importantes, como la carótida, como la aorta, la femoral, la renal, que son venas que transportan gran cantidad de sangre y cualquier fuga, o sea, produce una hemorragia. Mm. El metabolismo son todas las funciones que yo tengo para la obtención de nutrientes, porque se les quema la piel. Bien, entonces tenemos varios tipos de circulación. Tenemos los tipos de circulación abierta, básicamente los insectos que tienen respiración traqueal. Entonces están varios corazones, es decir, que tienen más corazones que nosotros, porque ellos poseen varios corazones, que son los corazones bombitas. ¿Mm? Bombitas que ayudan a transportar la sangre. La sangre de los insectos se llama la hemolinfa. ¿Se han espichado algún insecto alguna vez? Supongo que sí, o han visto los insectos cuando los espichan. Eh, que sale como un líquido blancuzco, esa es la sangre de los insectos, la hemolinfa. Sí, Romey, en clima frío, sobre todo en altitud, hay mayor cantidad de glóbulos rojos, porque hay menos oxígeno, entonces necesito más glóbulos rojos para transportarlo, pero no necesariamente es más roja por eso. Eh, las ar- ya vamos a ver, dame un segundito, ya te explico bien qué son las arterias. Entonces, la circulación abierta está el corazón y están los conductos. La sangre llega a unas lagunas en donde se oxigena y vuelve otra vez hasta hacia el corazón para volver a ser impulsada hacia todo el resto del cuerpo. Como son pequeñitos, entonces no hay.
No hay tanto lío para esa circulación. Los demás animales tenemos una circulación cerrada, es decir, no hay un escape de ese líquido que nosotros vamos a llamar sangre, ¿m? A través de los conductos completamente cerrados. De este tipo de circulación cerrada también hay varias formas. Entonces tenemos una, la circulación que se da en peces, básicamente, que es un corazón con dos cavidades, un ventrículo y una aurícula, ¿cierto? Entonces, llega la sangre a la aurícula, pasa al ventrículo, sale del ventrículo, llega a las branquias y los capilares, recorre el cuerpo, sale y vuelve otra vez a la aurícula y al ventrículo. O sea, es una circulación simple, no hay nada más. No, los zancudos no, no, los zancudos no pueden transmitir el SIDA. No, eso es absurdo. ¿Listo? Bien. Mm, Ibrahim, ya vamos a ver más adelante las venas y las arterias. Dame un momentico. Ya dije que eso no va a pasar, eso no puede pasar. O sea, concentrémonos en la clase, ¿vale? Bien. Entonces, esa es una circulación simple e incompleta. ¿Por qué? Porque la sangre oxigenada y no oxigenada van por el mismo conducto, no tiene nada más, es solo un circuito, ¿correcto? Lo rojo es que la sangre está oxigenada, por eso es que va después de las branquias. Tenemos una que es semidoble, pero también es incompleta, también hay una mezcla de sangre, que es un corazón con dos aurículas y un ventrículo. Entonces también hay una mezcla de sangres. Y está como la de nosotros, que son dos aurículas y dos ventrículos. No hay mezcla de sangre oxigenada con la sangre no oxigenada. ¿Correcto? Entonces, esta se da en peces, esta se da en anfibios y reptiles, y esta se da en mamíferos y aves. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando la circulación es incompleta, o sea, en estas dos, en esta y en esta, los animales son los que llamamos animales de sangre fría, es decir, que requieren del medio para regular su temperatura. Si la sangre llega al cerebro, Luz Day, por eso te digo, en peces, anfibios y reptiles es distinta, pues son de sangre fría, pero en mamíferos y aves que somos de sangre caliente no se mezcla y entonces ya son animales que mantienen y regulan su temperatura, ¿correcto? Entonces aquí vamos a ver, si ustedes miran, este es un corazón, parecido, tal cual como lo tenemos dentro, tal cual como es la menudencia. Entonces, tenemos una aurícula, un ventrículo, otra aurícula y otro ventrículo. Por el lado izquierdo de nosotros es donde llega la sangre oxigenada, ¿cierto? Llega a la aurícula, de la aurícula pasa por la válvula mitral, o sea, la válvula que separa estas dos cavidades, llega al ventrículo, del ventrículo pasa a la aorta y de la aorta distribuye. Esto es una arteria. La
Las arterias son básicamente las que salen del corazón. Después de recorrer todo el cuerpo, entra por la cava superior, llega a la aurícula derecha, a la tricúspide, ventrículo derecho, sale por la válvula pulmonar y sale de la arteria pulmonar. Entonces, si ustedes ven, la arteria pulmonar es casi la única arteria que transporta sangre sin oxígeno, pero se llama arteria es porque sale del corazón. Y todo lo que llega al corazón es vena. Entonces, la vena pulmonar es la que viene de los pulmones y es la única vena que transporta sangre con oxígeno. ¿Claro hasta ahí? Pero igual que los músculos, no es importante que se aprendan todos estos nombres. Ya después los que quieren estudiar medicina se los aprenderán. Y esto es muy importante, los movimientos del corazón. Tenemos dos movimientos, lo que son diástole y sístole. Como vemos, el corazón se mueve, se contrae y se expande, se contrae y se expande. Cuando se contrae, se llama sístole. Cuando se expande, se llama diástole. Entonces, por eso es que cuando ustedes hablan de la presión sanguínea, les dan dos números, ¿cierto? Les dicen que tenemos la presión sanguínea es 120/80. 120 es la sistólica porque hay mayor presión porque el corazón está bombeando. 80 es cuando está relajado, ¿correcto? Los movimientos del corazón, diástole, sístole, diástole, sístole, ¿correcto? Entonces volvemos otra vez. Diástole, sístole, diástole, sístole. Cuando se relaja, la sangre entra. Cuando se contrae, la sangre. Entonces, si ven que cuando se relaja, se abren las válvulas para que la sangre baje de las aurículas a los ventrículos. Cuando se contrae, se cierran los pasos para permitir, ¿correcto? ¿Todos los animales tienen corazón? Sí. Así sean insectos, pues no son corazones formados como tal, como este, que es el más elaborado, pero sí son corazones básicos, como bombitas pequeñas que ayudan a circular la sangre. Lo máximo que el corazón puede bombear sangres por el segundo es, querrás decir, lo máximo que el corazón puede bombear, y bombear es con B, no con V, sangre por segundo es, no lo sé, desconozco esa respuesta, Ibrahim. Sí, hay algunas mujeres que parece que no tuvieran corazón, Andy, pero bueno, dice la vieja y consabida canción, mala mujer no tiene corazón. Los pulpos tienen, se dice que tienen varios corazones, es porque tienen varias bombas, varios ganglios que ayudan a bombear al corazón. Bienvenida, Rosana. Entonces, los ventrículos, el derecho tiene la sangre sin oxigenar y la bombea por la vena pulmonar hacia los pulmones, ¿cierto? Por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Y el ventrículo izquierdo de la sangre oxigenada que a través de la válvula aórtica por la aorta lleva la sangre hacia el cuerpo, hacia todas partes del cuerpo. Sí, Linet, tampoco hay algunos corazones que tampoco. Hay algunos que somos solo corazón. Cuando, cuando las se colocan tristes, algo le pasa a su corazón. Bueno, eh, lo que pasa es que eso, ya miramos que eso tiene que ver con las hormonas,
pero también tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces ya ahorita más adelante de pronto te resuelvo esa pregunta, Rosana. Dame un segundo, ya ahorita cuando damos el sistema nervioso te la resuelvo. Sí, el corazón puede funcionar después de la muerte del cerebro porque eh, es un músculo involuntario. ¿Cómo se coloca el corazón? No, igual, el corazón sigue funcionando. Lo que pasa es que nosotros sentimos un dolor es por cuestiones netamente hormonales y nerviosas, pero ya vertical lo vamos a mirar. ¿Listo? Tenemos un sistema que está muy ligado al sistema circulatorio, y el sistema linfático, que lleva grasa, transporta grasa, ¿cierto? Y los líquidos en exceso a la sangre, pero ayuda a el control inmunológico del cuerpo. Entonces aquí es donde producen los linfocitos, que son algún tipo de glóbulos blancos que me ayuda a controlar las infecciones del cuerpo. ¿Mm? Correcto, Luz Dari, cuando te asustan, pero ya lo miramos ahorita. Dame un segundo que lleguemos al sistema nervioso y les explico cómo funciona eso. ¿Correcto? Sí, a veces por cuestiones psicológicas, Terry. Uy, me corchaste. Sé que son varios corazones, pero yo no me acuerdo cuántos son. Pero corazones como tal no, son bombas. Bien. Entonces, el sistema linfático está conformado por la linfa, los nodos, que son estos. ¿Se han visto que cuando uno le da gripa a veces se le inflama aquí o se le inflama aquí a los lados y le duele? Es porque cuando le da gripa, el sistema linfático se activa, los ganglios linfáticos se hinchan un poquito para producir más anticuerpos y ayudar contra eso eh, que no está causando la molestia. Las vacunas, hay dos tipos de vacunas, hay unas que son completamente químicas y otras que son la enfermedad modificada que ayuda a producir las defensas. Muchas veces el cuerpo reacciona mal y por eso es que nos da fiebre después de la vacuna, pero es porque el cuerpo lo está asimilando. La taquicardia y la bradicardia será los glóbulos blancos de la defensa de el organismo. Ahora sí vamos a ver este sistema que es muy importante, el sistema nervioso. El sistema nervioso controla todos los procesos fisiológicos, pero de manera eléctrica. ¿Recuerdan cuando vimos el impulso eléctrico a través de la neurona? Bien. Dirige el comportamiento, es el que maneja todo. El sistema nervioso. Está conformado por un cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y los órganos de los sentidos. Glóbulos blancos, Rosana. No más glóbulos rojos, sino más glóbulos blancos, aunque depende de la enfermedad también, porque si es cáncer linfático, no va a producir los suficientes glóbulos blancos. Sí, empieza a doler el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando se produce el infarto, el corazón duele y hace que se extienda ese dolor aquí porque como es un músculo tan resistente, el dolor es bastante alto. No, el timo no es un músculo, es una glándula. Sí, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Correcto, Vanessa? Entonces, el encéfalo es básicamente el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y la médula espinal es la que sale todo el impulso hacia el resto del cuerpo. El periférico son todos los nervios, donde hay nervios motores que son los que efectúan el movimiento y los sensitivos que son los que reciben el estímulo, ¿correcto? Y tenemos el sistema nervioso autónomo que es el simpático y el parasimpático. Entonces, el simpático es el sistema de alerta.
y el parasimpático es el sistema de relajación. Entonces imaginen ustedes que van, qué sé yo, que van caminando, ¿m? Que van caminando por una esquina oscura y de repente de un jardín sale un perro y ladra. Ustedes enseguida se asustan. ¿Qué va a pasar? Se activa el sistema nervioso simpático. Entonces se les dilata la pupila, empiezan a sudar, el corazón se les acelera. ¿M? Se acelera cuando hay susto, se acelera. ¿Por qué? Porque empieza a bombear mucha sangre porque ustedes necesitan estar alerta, es un sistema de alerta. Se vasoconstriyen, los vasos se constriyen un poquito para que esa sangre circule más rápido, ¿cierto? Se dilatan los bronquios porque necesito más oxígeno, por eso es que empiezo a respirar más. A veces hay más movimiento del intestino, por eso es que uno dice que se del susto. ¿M? En fin, todo eso pasa. Ya hay una secreción muy alta de adrenalina, ¿cierto? Pero el perro, se dieron cuenta que era un perro, entonces ustedes ya se relajan porque el perro está encerrado. Entonces, sí, los reflejos hacen parte del sistema nervioso, no te equivocas, Ibrahim. La amigdalitis no es que la amigdalitis se contagie a través del aire o toser o estornudar. La amigdalitis es, las amígdalas hacen parte del sistema linfático y cuando se infectan es que se inflaman. Por eso es que se produce la amigdalitis. Entonces hay muchas enfermedades que pueden producir esa inflamación. Claro, el cuerpo se empieza a producir energía. Cuando ya pasa el susto, que ya nos dimos cuenta que el perro está encerrado, entonces ya se baja la pupila, las glándulas salivares empiezan a fabricar, ¿cierto? Ya hay una vasodilatación, ya la adrenalina ya no se deja funcionar. Es esto, la adrenalina activa el sistema nervioso simpático. Entonces, cuando ya no, entonces el parasimpático baja la adrenalina y ya el parasimpático empieza a funcionar. Y entonces, por eso es que cuando pasa el susto, a veces uno siente que las piernas son como de mentiras, ¿cierto? Ya, ya siente que es de mentiras. Y entonces uno empieza a caminar como flojito y las piernas le pesan y los brazos le pesan y se siente cansado porque ya la adrenalina bajó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la eyaculación es cuando uno está alerta, por eso es que producen los orgasmos, porque está el sistema simpático, está la adrenalina, todo esto, en cambio el parasimpático no, el parasimpático es más abajo, ya es cuando ya baja esa actividad del cerebro. Las picadas en el pecho pueden ser por muchas razones, pueden ser gases en los pulmones que quedan ahí atrapados, puede ser el corazón, o sea, hay muchas. Pero lo que les dije, yo soy ingeniero ambiental, estudié biología también, pero no soy médico, entonces muchas preguntas a veces se me pierden a mí, no las conozco. La pupila se dilata porque a uno le gusta es exacto, porque empieza a funcionar el sistema nervioso simpático, entonces la pupila se le dilata a uno cuando ve a la persona que le gusta, porque algunas hormonas también, como la adrenalina, empieza a secretarse y por eso es que se dilata. Ya Silvia, no me afanes, ya la vamos a ver, no te afanes. Eso sí ya depende de la cantidad de energía y de cómo tenga acostumbrado el cuerpo, Terry. Yo duermo a veces 4 o 5 horas y estoy bien. Hay personas que duermen 1 hora y están bien, aunque poco a poco se va desgastando. Correcto, Manuel. Muy bien, Roxana, sí. Roxana no, Rosana. Tiene que ver con la adrenalina. Entonces, para decirte las diferencias que hay entre el cerebro y el cerebelo, Silvia, ¿sí? Entonces vamos a mirar. El cerebro está aquí, está lleno de circunvoluciones, es lo que llamamos la materia gris. Y el tronco, el cerebelo está acá, es más primitivo, maneja todas las funciones que son autónomas, por así decirlo. Este ya maneja otras funciones, son las funciones autónomas.
Y entonces tengo el tronco encefálico, que está el diencéfalo, mesencéfalo y la médula espinal. El bulbo raquídeo es lo más primitivo que encontramos. En animales ya muy primitivos como los reptiles tenemos un bulbo raquídeo muy grande, ¿cierto? Con una médula oblongata muy grande que eso los vuelve a veces agresivos. Bien, Fabián, me alegra que estés como dichoso y como tipo enamorado por lo que escribes. El cerebro controlar todas las funciones autónomas. Es como lo más primitivo, Rosana. ¿Vale? Y el cerebro, pues como es tan delicado, está cubierto por una... Tiene que estar muy protegido. Entonces, está la piel, ¿cierto? El periósteo es una membrana que está alrededor del cráneo. Tengo el cráneo, ¿cierto? El hueso. Y vienen tres membranas muy importantes. La dura madres, aracnoides y la pia madre. ¿Sí? Estas membranas me protegen a mí el cerebro. Entre la aracnoides y la pia madre está el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Que es el que ayuda a transmitir. Exacto. Cefalorraquídeo, Ibrahim. Si el deseo sexual se produce en el hipocampo. Las meninges son estas, la dura maedres, estas tres, esta, esta y esta, son lo que llamamos las meninges, que cuando se inflaman producen la meningitis, y por eso es que muchas personas que sufren de meningitis eh, quedan con algún tipo de retraso mental. No digo que todas, algunas, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el cerebro es el que, el que procesa todas las sensaciones. Si yo me chuzo, los nervios transmiten, los receptores transmiten el impulso, llega hasta la médula y la médula lo lleva hasta el cerebro donde yo proceso el impulso. Pero es en cuestión de microsegundos, ¿correcto? La hormona del crecimiento se me vuelve ahorita. Déjame, lo pienso, es que me mezclan temas y entonces me pierdo. Ahorita te digo, Tere. La hormona del crecimiento se da en la hipófisis, creo. Bien. Y por último, el sistema nervioso maneja también todos los órganos de los sentidos. ¿Cierto? El órgano del sentido es el ojo, el oído, la boca y la nariz y la piel. Son los órganos de los sentidos que van a tener los sentidos, que son la vista, la audición, gusto y olfato y tacto. No hay que decir, como dice mucha gente, ay, me lastimé una vista. Uno no se lastima una vista, porque eso es una actividad. Uno dice, me lastimé el ojo. No hay una vista y dos vistas. ¿Correcto? Ahí es un ojo, dos ojos y el sentido es la vista. Es como si yo me dijera, ay, me lastimé la audición. No, me lastimé el oído. Y cada uno de estos tiene receptores distintos. Estos son fotorreceptores. Es decir, son receptores que son sensibles a la luz. ¿Las hormonas madres mueren? No hay hormonas madres, Daniel. Sí, correcto. Rosana produce la hipófisis. El hipocampo es una parte del bulbo raquídeo que queda al lado del cerebelo. El oído, que me produce la audición, son mecanorreceptores.
Mecano, ¿por qué? Porque son las ondas sonoras que generan una vibración en el tímpano y esa vibración la reciben son mecánicas, ¿correcto? La boca y la nariz me dan el gusto y el olfato. ¿Por qué los tengo juntos? Porque estos son básicamente quimioreceptores. Es decir, son receptores químicos que me permiten tanto oler como encontrar el sabor. Por eso es que muchas veces cuando yo tengo unas de esas gripas así horribles, que tengo la nariz congestionada y todo así, que hablo así, no me sabe la comida nada, porque casi el 40-50% del sentido del gusto tiene que ver también con el olfato. ¿Mm? Esos eh, esos quimiorreceptores están en la lengua, que sobre todo en las papilas gustativas, ¿cierto? Es en la lengua, no en todo, tú no, en el cachete, en el carrillo interno no vas a sentir no vas a tener un sentido del gusto, es en la lengua. La lengua es la única que puede encontrar diferentes. O sea, los latidos del corazón es un músculo, es el músculo cardíaco el que controla. A veces la adrenalina hace que palpite más o palpite menos, pero no. La hormona del vello, si tú te refieres a la que hace crecer el vello, en un inicio es la testosterona que genera los caracteres sexuales secundarios en los hombres. ¿Mm? Y en la piel, pues en la piel tenemos mecanorreceptores para los golpes, ¿cierto? Cuando se golpean, él va a recibir eso. Pero también tenemos otros que son muy importantes, que son los termorreceptores. Entonces, los que el frío y el calor. Entonces, como ven, son muchos tipos de receptores de neuronas que cumplen funciones diferentes y que me permiten a mí tener todos los órganos de los sentidos. ¿Correcto? Eh, no necesariamente, Yalila. Puedes depilarte o puedes afeitarte, pero no más. Sí, los ovarios tienen algo de testosterona, pero básicamente los ovarios secretan es estrógenos y progesterona. Entonces vamos a ver ahora el sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino que produce los espermatozoides está compuesto por testículos, epididimo, conductos deferentes, vesícula seminal, la próstata y el pene, ¿correcto? Y el femenino que produce los óvulos y que nutre al embrión en desarrollo, que está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el canal vaginal y la vagina. Entonces, como les dije ahorita, Rosana, y como ya les había explicado, también secretan algunas hormonas. En los hombres, la testosterona, responsable de los caracteres sexuales secundarios en los hombres, y la vagina, en los ovarios, perdón, en los ovarios secretan los estrógenos y la progesterona, causantes de los caracteres sexuales secundarios en la mujer y de controlar la menstruación. ¿Recuerda? Alguna persona me ha preguntado acerca de la progesterona. ¿Mm? Eh, Sí, Valentina, la depilación láser lo que hace es eliminar el folículo piloso. El folículo piloso está en la dermis y es el responsable de el crecimiento del vello. Lo que hace en la depilación láser es eliminar ese folículo piloso. No necesariamente salas, pero sí la testosterona ayuda a que crezca vello. Bien, ¿cómo regulan los estrógenos y la progesterona? No me acuerdo quién fue que me preguntó acerca de la progesterona. Pero bueno, espero que todavía esté conectada con nosotros. La progesterona
funciona de la siguiente forma. Entonces, está en el ciclo menstrual. En alguna parte, los estrógenos funcionan y tengo la progesterona. Cuando aumenta la progesterona, baja el nivel de estrógenos. Eso funciona con la hormona luteinizante y con la folículo estimulante, haciendo que haya ovulación y maduración del óvulo y engrosamiento del endometrio, es decir, de las paredes del útero. ¿Correcto? Eh, Rosana, hay un tipo de conformación cerebral que hace que haya gays, sí señor, porque el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre funcionan de distinta forma. De hecho, el cerebro de la mujer es más pequeño que el cerebro de los hombres, pero eso tiene que ver con que la mujer tiene el cerebro más junto y las conexiones de los dos hemisferios del cerebro están más pegadas, por eso las mujeres pueden manejar varias situaciones a la vez. En cambio, los hemisferios de los hombres son más separados y por eso es que ellos se concentran solo en una y única cosa. Entonces, dependiendo de la conformación cerebral, sí, podríamos decir que los gays nacen, pero ya cada quien verá. No quiero entrar en esas polémicas por estos lares. No, no sé qué es la tinnitus, pero si me escribes al correo, recuerda biología@puntajenacional.co y miramos y yo trato de averiguarte qué es porque no tengo ni idea. Bien, entonces sigamos con cómo funcionan los estrógenos y la progesterona, ¿cierto? Entonces, estas son dos hormonas que funcionan a medida que aumenta uno, baja la otra. Por eso es que las pastillas anticonceptivas muchas veces tienen estrógeno y progesterona, evitando que haya una maduración del óvulo, por lo tanto, evitando los embarazos. Bien, miremos unas preguntas y con esto terminamos el día de hoy. Cuando aún no conocíamos muy bien el funcionamiento del páncreas, se aislaron algunas de sus células dos hormonas, la insulina y el glucagón. Pronto se sospechó que ambas tenían algo que ver con el nivel de glucosa en la sangre. Para determinar la acción de cada hormona se montó un experimento cuyos resultados se muestran en la gráfica. De esta gráfica es posible inferir que entonces tenemos la concentración de insulina y la de glucosa. Cuando aumenta tengo la insulina baja, empieza a aumentar, enseguida empieza a aumentar la de insulina. Cuando baja la de glucosa, enseguida baja la de insulina. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, Romey C, Yalila C, Natalia C, Vanessa C, Napo C, todos están de acuerdo con la C, vamos a leer. Dice, cuando la concentración de glucosa aumenta, la concentración de insulina disminuye. Es falso. Al aumentar la concentración de glucosa, aumenta la concentración de insulina. No es la A. No existe ninguna relación entre la concentración de glucosa y la concentración de insulina. Eso es falso. Como vemos, las gráficas están muy relacionadas. Cuando los niveles de insulina disminuyen, la concentración de glucosa queda sin control. Eso no nos lo dice la gráfica. Y C, al aumento de la concentración de glucosa, antecede el incremento de la insulina. De hecho, tiene razón, Dylan, yo respondí la pregunta, ¿correcto?
Muy bien, Gerson. Solamente con una interpretación de la gráfica uno podría responder. La respuesta es la C. Durante el ciclo menstrual hay una enorme variación de la concentración en ciertas hormonas. Dos de estas hormonas son el estrógeno y la progesterona, que tienen efectos antagónicos. Es decir, cuando hay altas concentraciones de una de ellas, ocurre algo opuesto a cuando hay otras concentraciones de la otra. Se sabe que una de las funciones de la progesterona es engrosar el endometrio, preparándolo para que el óvulo recién fecundado pueda anidarse. Un método anticonceptivo consiste en aumentar artificialmente los niveles de estrógeno durante el ciclo menstrual. ¿Mm? Ese método resulta ser muy efectivo porque el estrógeno actúa como espermicida inmediato, impide el engrosamiento del endometrio, favorece el rápido desprendimiento del endometrio, engrosa las paredes del útero. Vanessa, bien, bebé. Como lo dice Vanessa, no tengo que explicarlo yo. Dice que son opuestos. Si la progesterona engrosa, los estrógenos impide el engrosamiento del endometrio. Listo, es la B. Pero si quieren miramos las otras y las descartamos. El espermicida quiere decir que mata los espermatozoides. Es una hormona, no va a matar los espermatozoides. El desprendimiento del endometrio es lo que causa la menstruación. Si ustedes toman pastillas anticonceptivas con estrógenos, lo que va a hacer es que estarían menstruando todo el tiempo. Y engrosar las paredes del útero es lo que llamamos el engrosamiento del endometrio, es decir, lo que hace la progesterona. La respuesta es la B. En los seres humanos la visión depende de los tipos de células nerviosas. Uy, es que ya es tardísimo. Tienes razón, Vanessa. Yo me despido de usted. Miremos este, ya nos despedimos, ¿vale? En los seres humanos la visión depende de los tipos de células nerviosas capaces de convertir la luz en impulsos nerviosos. Andy, un espermicida es algo que mata a los espermatozoides. Los conos y los bastones. Existen tres tipos de conos que son sensibles a la luz de diferentes colores, de manera que en conjunto permiten la sensación de visión en color. En cambio existe un solo tipo de bastones que permiten la visión en tonos de grises. Otra diferencia entre conos y bastones es ilustrada por la figura. Los conos necesitan mayor intensidad de luz para responder, mientras que los bastones responden a muy bajas intensidades lumínicas. Según la información suministrada, el mejor color para comunicarse de noche mediante las banderas sería. Entonces miramos. Mínima intensidad de luz que puede ser detectada. Si ustedes ven los bastones, ¿cierto? Requieren menos intensidad de luz. ¿Correcto? Y vemos que aquí la mínima intensidad, ese sería el color verde. Entonces la respuesta es la